Estás en la señal internacional de sabersinfin.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestra cita de cada miércoles aquí en Ciberpeques y con todo el cariño y gusto del mundo los recibo con todo mi corazón para hablar de temas como siempre interesantes para mis peques y para los papás. Y bueno, un miércoles más muy lluvioso, con mucha agua, todo el mundo con sombrilla, a lo mejor no tan tapados porque no está haciendo frío, pero el agua sí que moja, porque están cayendo unas lluvias, bueno, terribles, pero siempre felices acá, siempre contentos y siempre dispuestos a dar un tema interesante para irnos preparando y para tratar de que nuestros niños y nuestros peques tengan una vida más confortable, más tranquila. Y bueno, ya como lo anunciamos en Face, en Ciberpeques Radio Face, pues anunciamos de que el tema que tenemos hoy es muy importante y creo que va a ser muy interesante, pero principalmente que vamos a aprender mucho. Yo invito a mis papás o a los peques que ya están grandecitos y que pueden traer una libretita, un lapicero y que pueden ir apuntando cosas muy interesantes para que cuando llegue mamá y papá le puedan platicar del tema que hablamos y que va a ser de gran interés, porque a lo mejor muchos de los peques que nos están escuchando ya pasaron alguna situación de salud como del tema que vamos a hablar. Y bueno, tenemos a nuestra invitada, a la doctora Teresa Ortiz Álvarez. Ella es cirujano pediatra. Sí, viene de pediatría médica. Así es. Y es urólogo pediatra. Así es. Sí, pues bienvenida, gracias. Doctora, gracias. Por esta invitación, pero principalmente por este tema que vamos a tocar, porque sabemos que hay muchos casos así, principalmente en infantil, pero que también es muy importante porque de repente no tenemos muy mostrados en los niños los síntomas para poder detectar lo que tiene. Pero antes que nada, a mí me gustaría que nos explicaras cómo es que tú te vas preparando para llegar a ser urólogo pediatra. Tú me comentabas ahorita antes de comenzar esto, es de que hay una trayectoria para llegar a esto muy diferente a cómo se maneja en nuestro país vecino, Estados Unidos. Así es. Entonces, sí, creo que sí es muy importante que nuestros radioescuchas sepan, porque con este fin es que sepamos a dónde nos tenemos que dirigir cuando nuestros niños tienen este problema. Y nuestro tema es muy interesante, infección en vías urinarias infantil. Y creo que lo que más nos preocupan son los niños y tratamos de darle una vida pues más sana a ellos. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que el tema que tomamos es muy interesante. Platícanos cómo se llega a ser una uróloga pediatra. Buenas tardes. Sí, es un poco diferente el área o la rama de donde venimos para ser urólogos pediatras aquí en México que en Estados Unidos, por ejemplo. El urólogo pediatra ya viene del área de urología general y posteriormente se va a hacer urología pediátrica. Y también en Estados Unidos hacen cirugía general y luego se van a cirugía pediátrica. Aquí en México venimos del área general de pediatría, posteriormente hacemos cirugía pediátrica y después urología pediátrica. Ese es el seguimiento. Y hay otra área que a veces se confunde y llegan a ellos sin tener nada que ver con problemas de vías urinarias, en específico de las infecciones urinarias, es los nefrólogos pediatras. Los nefrólogos pediatras vienen de ser pediatras y después van a nefrología. El área de nefrología en general, de adultos o de niños, es cuando ya el riñón tiene algún daño o hay una enfermedad muy específica del riñón y a veces no tiene nada que ver con infecciones urinarias. El nefrólogo se dedica a el riñón. A enfermedades específicas del riñón y no necesariamente de infección urinaria. Claro. Cuando una infección urinaria te llevó a un daño renal es cuando finalmente ya no tenemos nada que hacer y aún así, para mejorar a los niños que ya son candidatos a un problema, a un trasplante renal, nosotros los mejoramos, los urólogos pediatras. Los nefrólogos pediatras ayudan a su insuficiencia cuando ya no sirve el riñón. Y bueno, a otras patologías, pero muy específicas del riñón. Sí, del riñón. Y entonces ahí estamos mal encausados cuando a veces decimos, tengo una pequeña infección en el riñón, cuando realmente no han identificado el lugar exacto, ¿no? Eso realmente lo identifica el especialista. Claro. Pero siempre que nos dicen que hay una infección urinaria,
como consecuencia pensamos que es una infección en el riñón y no es así. Sí, yo creo que es por cultura. Sí. Porque mucha gente adulta o cuando éramos niños siempre hemos escuchado de que, no, es que tienes problemas en el riñón, por eso tienes infección. Así es. Y entonces como que eso se ha ido de boca en boca. De boca en boca, y lo primero que hacen cuando decimos, tenemos una infección en el riñón, efectivamente, como dices, corremos allá cuando realmente lo que realmente necesitamos hacer es sacar análisis, sí, y ver realmente de dónde proviene. Así es. Sí, pues yo creo que muy interesante porque sí, creo que estamos como mal dirigidos. Sí. Y sí, hay que dirigirnos un poquito más específico. Y bueno, de preferencia, finalmente, es acudir a su pediatra y él determinará a dónde se continuará. Canaliza, Sí, ¿no? A ver, entonces yo creo que sí es muy interesante porque yo leía hace tiempo, bueno, yo leía que es algo muy frecuente en los niños. Sí, a todas las edades, desde que nace el niño puede tener problemas congénitos. Uh-huh. y problemas de mal funcionamiento y malformaciones, ¿no? La cuestión congénita se dividía en dos grandes áreas: las malformaciones y los malfuncionamientos. Las malformaciones, pues, cuando ya se empieza a estudiar, característicamente hasta el papá sabe que es una malformación, ¿no? Algo que no está bien formado, dicen, este es el riñoncito, esta es forma, está mal, algo tiene, ¿no? Claro. Lo más difícil, y es más frecuente todavía de lo que pensábamos, que una malformación es los malfuncionamientos. Eso no se ven, debe de verse en estudios muy especializados para detectar los malfuncionamientos. Sí, como cuando el corazón, dicen, es que sí, no tiene ninguna malformación el corazón, pero no le funciona bien, ¿no? Claro. Ahí por lo menos el corazón escuchamos algún soplo, algunos ruidos diferentes. El riñón, desafortunadamente, no lo escucha nadie. Entonces son estudios, nadie puede decir, es que me arde, y eso significa igual la infección de vías urinarias. No siempre, no, para nada. Entonces, en los niños, entre más pequeños sean, los problemas pueden ser asintomáticos, o sea, cero síntomas. Y en una revisión de rutina, así como ahora el tamiz metabólico, ajá, en los niños de recién nacido ya es un protocolo, ya es nacional, sí, que se debe de hacer para detectar y prevenir problemas posteriores. Así, en Estados Unidos se hacen exámenes de orina antes de entrar ya al kinder y después a la primaria, para tratar de detectar lo más posible, ¿no? Porque puede ser asintomático completamente, tener un buen crecimiento y desarrollo, y el niño tener afectaciones urinarias. Fíjate que eso es muy feo. Yo vengo de una familia que todos somos asintomáticos. Y no sabes cómo le sufrimos, porque hasta para la gripa es una cosa terrible, ¿no? O a mí me ha tocado que de repente nada más me da la mitad de la cara gripe y la otra mitad no. Sí, o sea, aquí tenemos que tomar en cuenta que hay enfermos, no enfermedades. Enfermos. Sí, o sea, el enfermo, aún sea un familiar, un hijo, es diferente. Gemelos idénticos se comportan muy diferentes. Sí. De un mismo problema y aparentemente de un mismo grado de gravedad, leve, moderado o severo. Hay niños que nos debe llamar la atención, claro, descartando que estén comiendo bien, que estén nutriéndose bien, el peso y talla. A veces niños con bajo peso y baja talla, hay que hacer por lo menos un examen de orina o algunos otros estudios no invasivos. Como no vemos ni oímos al riñón, pues un ultrasonido renal por lo menos. Claro, ¿sí? Te llega un niño al consultorio y te dice que tiene la molestia, ¿no? La infección urinaria. ¿Cuáles son los análisis que se le deben de mandar a hacer para que tú puedas ver que realmente previene de...? Sí, generalmente cuando yo los veo ya como especialista, ya vienen incluso con un bonche de estudios. Claro. A veces vienen causados, a veces no, pero sí ya con la evidencia de que el niño tiene problema. ¿Y cuál es la evidencia? Finalmente, sintomáticos o no sintomáticos, ya traen por lo menos un examen general de orina, mínimo, que no es un estudio invasivo, para detectar, uno, infección de vías urinarias, que es lo que estamos checando ahorita, sangrado en la orina, que tengan algunos otros elementos como proteínas que no deben estar ahí. Sí, un examen de orina nos dice muchísimo si uno sabe verdaderamente leerlo. Incluso me dice si fue tomado en condiciones adecuadas y está contaminado, y no refleja una infección, sino refleja contaminación del estudio. ¿Cómo que? ¿Y eso, cómo puede llegar a contaminarse un análisis? El examen de orina, igual que un cultivo de orina, tiene que tomarse previo aseo.
Ajá. y en un frasco estéril, ya no hervir el frasquito, sino ya ahí, Como antes así es, ya en las hacían. farmacias venden los Oye, frascos pues estériles. antes hacían las cosas y iban afinando si Sí. era o no. Sí, hay lugares donde se dice que, ¿no? O sea, olían la pipí y a veces hasta la probaban, ¿no? Pues hay una que orinoterapia. Ah, sí, ahora sí también, sí, ciertamente. Sí. Entonces llega el niño, le hacen dices, cuando llegan contigo que tú eres el especialista, ya traen una carpeta. Un camino, sí. Una carpeta de muchos Así es. estudios y ya contigo, ¿tú eres el último pasito? Desafortunadamente, cuando debería ser el paso a seguir. El paso a seguir inmediato. del general. Así es. Puede ser del pediatra, análisis y llegar contigo. Así es, porque desafortunadamente, si esto fuera sencillo, no tendríamos que hacer todo ese camino para llegar Exacto. a ser urólogos pediatras. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez se va uno limitando y ya no sabe uno qué sigue, ¿no? Eso fue lo que, por ejemplo, a mí me motiva a llegar a ser urólogo pediatra. Se ¿Y volvió qué un sigue? reto ¿Y qué muy sigue? importante Sí, para ti, ¿no? sobre todo cuando te gusta y no hay cómo poder ayudarle si no sabes. O sea, a veces no es tanto la ignorancia del médico, o sea, porque dicen, no, pues no sabe. Lo que pasa es que no podemos abarcar demasiado, no podemos ver gastro, neumo, ¿no? Entonces ya se va uno siendo más especialista en algo muy específico, ¿no? Entonces, aquí se detecta un problema urológico, infección de vías urinarias y dicen, bueno, vamos a darle tratamiento como un problema de infección de la garganta. Desafortunadamente no es así. Hasta que no demostremos más bien lo contrario, un problema de infección de vías urinarias a cualquier edad del niño, no importa si es recién nacido, escolar o adolescente, Ajá. hasta los 18 años que abarca la edad pediátrica, hasta no descartar y no demostrar que es algo congénito, no es adquirido. Pocos son los problemas adquiridos. Diferente completamente a un problema de infección urinaria en una adulta o en un adulto varón, ¿sí? Son Muy diferentes. diferentes. Las patologías de las que vienen ese problema es diferente. Generalmente las infecciones urinarias no vienen solas, son el reflejo de algo. Por eso debemos de no tratar como, pues sí, me contagiaron la garganta, me dieron tratamiento y tan, se acabó. Aquí no es tan fácil, desafortunadamente uno quisiera. Si eso fuera así, bueno, entonces no nos costaría tanto llegar a estudiar esto para poder determinar pues de qué se trata. Es difícil llegar, no es tan fácil, o sea, el pediatra no está obligado a saber todo esto, claro. Pero sí cada vez también el pediatra tiene que orientarse a decir, bueno, yo hasta aquí llego y tiene que dar un brinco adelante. Desafortunadamente esta materia... Pero eso no pasa, ¿verdad? No, esta materia, como muchas todavía en niños en especial, porque sí. Ya encontramos cardiólogos, neurólogos, pero cardiólogos pediatras, neurólogos pediatras, son poquitos, y entonces no puede abarcar a veces todo. Sí, entonces vamos con el pediatra general, ¿y qué sucede? Que tiene sus límites, ¿no? Y cuando todavía en los libros que tenemos aquí en México todavía nos dicen que las niñas hay que estudiarlas hasta no sé qué número de infecciones, porque como tienen el área genital, en la uretra corta, se puede haber contaminado, y el niño varón no, ahí sí casi luego hasta la segunda infección urinaria no. Yo aquí les recomendaría que como padres, si están escuchando este programa, se pusieran alertas hasta desde el primer examen de orina en un niño o niña patológico, leído por su pediatra. Les comenten a ellos que escucharon y que ojalá los enviaran con un urólogo pediatra o que se dieran la tarea de buscar, afortunadamente ya ahorita con los medios de comunicación muy adelantados, podemos buscar ahí urólogos pediatras y nos van a determinar los que estamos, que somos muy pocos a nivel república, y nos van a decir por dónde irnos y buscarlos a veces claro. Uno mismo, ¿no? Si no me envían, porque si espero yo, pues puede ser que me tarde, ¿no? Todos los problemas urológicos, como la gran mayoría de problemas en general congénitos, llevan su proceso para dar su tratamiento, primero para hallar el diagnóstico preciso y luego para dar el tratamiento. Estás en la señal internacional de saber sin fin.com.